Nunca voy a olvidar el día en que mi padre decidió jugar con mi carrera, delante de todo el mundo. Era el Día de las Familias en la base de campo Araguaya, ese ambiente medio distendido. Oficiales mostrando sus áreas, reclutas tomándose fotos con los padres, niños corriendo entre las carpas. Llamaron a mi padre, coronel retirado, para decir unas palabras. Y a él siempre le gustó el escenario. Hasta ahí, nada nuevo. Pero cuando preguntaron sobre mí, se rió a carcajadas y dijo, Marina traduce. Unas cositas por ahí, de inglés a portugués, esas firulas. La risa resonó por la carpa, y yo me quedé allí, sonriendo por reflejo. Pero por dentro sentí como si me hubieran dado un golpe. Décadas de servicio reducidas a firula. Fue en ese instante cuando decidí que no iba a pedir más respeto. Haría que fuera imposible. Ignorarme, aquello solo reforzó lo que ya venía cargando de otras situaciones. En la última Navidad, por ejemplo, todos en la mesa alzaron la copa para brindar por el ascenso de mi hermano, Rafael, ahora instructor militar. Yo, que había llevado una copia impresa de mi condecoración por una operación conjunta con el Comando del Atlántico Sur. Vi a mi madre guardar la hoja, sin siquiera leerla. Mi padre me dio ese golpecito frío en el hombro y dijo, me alegra que te estés arreglando. El brindis fue para Rafael. No tuve silla de destaque, no tuve palabra, no tuve memoria aquella noche. A cada repetición de esos episodios, entendía que, en la familia Duarte, el espacio reservado para mí era el de la invisibilidad. Lo que mi padre nunca supo es que mi trabajo de verdad no tenía nada que ver con firulas dentro del sector eco en unas salas seguras sin ventanas, donde hasta el reloj es controlado, pasaba horas analizando transmisiones, interceptando patrones que la mayoría ni siquiera reconocería como lenguaje. Una noche, percibí una secuencia extraña en un dialecto casi extinto. Era sutil, pero suficiente para levantar alerta. Cruzamos la información y descubrimos un artefacto explosivo camuflado que habría alcanzado a 2 compañías enteras. Cuando llegó la noticia de la neutralización, nadie dijo mi nombre públicamente. Pero al día siguiente encontré sobre mi mesa una challenge coin con una única palabra grabada a mano por el general Agüe. Brillante, la guardé en el bolsillo del uniforme, no hubo foto. No hubo aplauso, pero dormí en paz aquella noche. Aún así, intenté compartir algo de eso en casa. Comenté con mi madre, después de él. Episodio del Día de las Familias, intentando explicar que no era justo, que no era una broma cuando mi padre minimizaba mi trabajo. Ella suspiró, hizo ese gesto de siempre, y dijo, hija, tu carrera es bonita, pero no te enfrentes a él. Tu padre es orgulloso, ya lo sabes. Listo, la conversación murió ahí. Dolió más que la broma de él. Porque allí entendí de una vez, en mi casa. El ego de mi padre siempre valdría más que cualquier reconocimiento a la hija. El silencio de mi madre me enseñó que esperar apoyo de allí era pérdida de tiempo. Después de esa conversación, decidí que no iba a esperar más reconocimiento de ellos. Resolví que, si mi padre solo respetaba protocolo, jerarquía y sala de briefing, entonces sería exactamente en ese campo donde mostraría quién era. Solicité oficialmente que él fuera invitado como observador de honor para una reunión conjunta entre el Comando Sur y delegaciones de la OTAN. Usé todos los trámites correctos, nada fuera de la línea, todo documentado. Cuando llegó la invitación, él se puso radiante, creyendo que sería el centro de atención, que tendría escenario para contar sus historias de cuartel. Lo que no sabía era que yo ya había preparado el terreno para que aquel día fuera distinto. La sala estaba llena. Oficiales de varios países, pantallas con mapas en tiempo real, traductores, analistas, generales. Mi corazón latía fuerte, pero mi rostro estaba impasible. Entonces llegó la hora. El general Agüe se volvió hacia mí y hizo una pregunta compleja en pastún sobre movimientos insurgentes captados por satélite. Era el tipo de cosa que, para muchos, sonaría como ruido. Respiré hondo y respondí con calma, detallando el análisis, conectando datos, contextualizando geopolítica. Cuando terminé, el silencio de la sala fue absoluto, y yo sabía que ese silencio no estaba vacío, era respeto. Fue entonces cuando el general Agüe rompió el silencio. Miró a los presentes y dijo, con firmeza, que yo no era apenas una oficial de inteligencia cualquiera. Reveló mi nombre en operaciones ANCA y contó que, bajo mi análisis, 5 amenazas habían sido neutralizadas en 12 meses. Nunca había oído eso en voz alta, mucho menos ante tantos oficiales extranjeros. Vi a mi padre palidecer en la platea. La misma persona que se había reído de mí en público ahora descubría, ante generales y delegados, que su hija no solo era parte del juego, sino que estaba algunos pasos por delante de él. En medio de aquella tensión, ocurrió algo que me marcó más que todas las palabras.
Mi padre se levantó de la silla, casi por reflejo automático, y llevó la mano al kepis. Como si fuera a prestar saludo militar. Nadie había pedido eso. Fue instinto. Fue reconocimiento involuntario de jerarquía. Solo que no había jerarquía entre nosotros, en ese momento había verdad. Se sentó de nuevo, mudo, y nadie en la sala lo miró. La atención no era de él. Nunca lo había sido. Por primera vez quedaba reducido al papel de espectador, y yo percibí que nunca más volvería a ser la hija invisible. En los meses siguientes, mi vida cambió de forma silenciosa, pero definitiva. Fui nombrada directora de la División de Amenazas Lingüísticas Avanzadas, una función que nunca imaginé ocupar tan pronto. En mi nuevo despacho, las paredes estaban limpias. Sin fotos de infancia, sin recuerdos de la familia. En mi mesa, solo la carta del general Agüey felicitándome, la challenge coin con la palabra brillante y varios post-its pegados en la pantalla con anotaciones en 5 idiomas distintos. El equipo que pasé a comandar me llamaba Comandante A. Allí nadie me veía como la hija de alguien, ni como la sombra del hermano. Allí yo era simplemente la líder. Fue en ese periodo cuando recibí un mensaje en el celular. Era corto, pero cargado de un peso que me habría derrumbado años atrás. Hija, quizá fui demasiado duro. Lo hiciste bonito. Perdóname. Papá, lo leí 3 veces y a cada lectura sentí menos. No había rabia. No había emoción. Solo un vacío tranquilo. Archivé el mensaje sin responder. Porque entendí que eso que él llamaba bonito era apenas la punta de lo que yo hacía todos los días. Y ya no necesitaba su aprobación para seguir adelante. Un tiempo después, me senté sola en el balcón del alojamiento, al final de un día duro de trabajo. El sol nacía lento en el horizonte. Y me quedé pensando en cuántas veces había deseado estar en una mesa de cena siendo reconocida, oyendo un brindis con mi nombre. Me di cuenta de que ese deseo había muerto sin que yo lo notara. Hoy, mi valor está registrado en informes confidenciales, en operaciones que nadie fuera de allí conocerá, pero que salvaron vidas. Ese es el tipo de legado que no necesita copas alzadas ni fotos enmarcadas. Entendí, finalmente, que legado no es herencia, ni apellido, es aquello que sobrevive cuando los escenarios se apagan. Y el mío está grabado en códigos, en análisis, en decisiones que cambiaron el rumbo de operaciones enteras. No. Necesité que mi padre me aplaudiera para llegar hasta aquí y nunca más lo necesitaré. Si antes creía que necesitaba una validación de familia, hoy lo sé, mi misión habla por mí. Y seguirá hablando. Aunque nadie en casa me haya escuchado de verdad. Recuerdo que, el primer día después del ascenso, cuando entré en la sala de reuniones ya como directora, mis colegas me recibieron de pie. No fue aplauso, no fue fiesta, fue respeto. El tipo de respeto que no necesita palabras. Me senté en la cabecera de la mesa, miré a esas personas que ahora eran mi equipo y sentí que, finalmente, tenía una familia. No de sangre, sino de confianza. Gente que creía en mí no por lo que representaba, sino por lo que entregaba todos los días. Volví a casa ese día y miré la estantería vacía. Ninguna foto de la infancia, ningún cuadro de graduación. Nada que me uniera a la familia Duarte. Y me di cuenta de que no hacía falta. En lugar de esos recuerdos, tenía símbolos que solo yo entendía, un gafete gastado por el tiempo, notas garabateadas en árabe, la moneda de honor del general Agüey. Cada ítem allí cargaba más significado que cualquier discurso de mi padre. Fue en ese momento que entendí, de una vez, que no era la sombra de nadie. Yo había escrito mi propia historia. Algunas semanas después, durante una madrugada de trabajo, recibí una llamada inesperada. No era de mi equipo. No era del comando. Era de mi padre. Vi el nombre en la pantalla y dejé que sonara hasta ir al buzón de voz. Unos minutos después, llegó otro mensaje: quería verte. Solo conversar. Lo leí y lo dejé de lado. No porque aún tuviera rabia, sino porque simplemente ya no sentía la necesidad de abrir esa puerta. La vida había seguido sin él y yo ya no tenía espacio para cargar ese peso de nuevo. A la mañana siguiente, le conté a Priscila, mi colega más cercana, sobre la llamada. Ella solo dijo: no tienes que probarle nada a él, Marina. Ya pasó, y fue como si esas palabras sintetizaran todo lo que venía sintiendo. Durante años busqué una validación que nunca llegaría, y cuando por fin apareció, ya no tenía valor. No era venganza, no era desprecio. Era solo la constatación de que yo había seguido adelante. Y él se había quedado parado, en el mismo lugar. Esa misma semana, participé en una reunión estratégica con oficiales de la OTAN. Fue pesada, llena de detalles técnicos, horas de discusión. Al final, uno de los generales extranjeros estrechó mi mano y dijo: Mayor, su trabajo salvó a personas que usted nunca conocerá. Esa frase se quedó martillando en mi cabeza.
Era exactamente eso, no necesitaba ser celebrada en cenas familiares. Porque el impacto de lo que hacía superaba cualquier brindis. Mi recompensa era saber que había soldados volviendo vivos a casa porque yo había hecho bien mi trabajo. Esa noche, cuando llegué a mi alojamiento, me quité las botas y me senté en la cama, aún con el uniforme arrugado. Tomé el celular, abrí el mensaje de mi padre otra vez y por primera vez no sentí absolutamente nada. Lo archivé y lo borré enseguida. Fue como cerrar un capítulo. Me quedé mirando la insignia colgada en la pared y percibí que no necesitaba a nadie para legitimar aquello. Por primera vez, el silencio no era soledad, era libertad. Al día siguiente, llegué temprano a la división y encontré a mi equipo ya reunido alrededor de la mesa, riéndose de algo que solo ellos sabían. Cuando entré, todos se levantaron instintivamente. No era formalidad, era costumbre. Me veían como liderazgo real, no por imposición, sino por confianza. Percibí allí que esa era la familia que yo había elegido, personas que me respetaban por lo que era capaz de entregar, no por el apellido que llevaba. Era eso lo que necesitaba, y por fin lo tenía. Más tarde, al revisar algunos informes, me topé con mi nombre en clave registrado en destaque. Anka, nunca me gustaron las etiquetas, pero esa tenía un peso diferente. Era la prueba de que mi identidad profesional estaba consolidada, independientemente de lo que mi familia pensara o dejara de pensar. Anka no era la hija ignorada, ni la hermana apagada era la oficial que sostenía puentes enteros de inteligencia. Allí percibí que mi legado ya estaba escrito y nada ni nadie podía borrarlo. Algunos meses después, participé en un ejercicio conjunto fuera del país. Era de madrugada cuando salimos de la sala de operaciones, exhaustos pero satisfechos, de camino al alojamiento. Un capitán extranjero me entregó discretamente una moneda de desafío con el escudo de su unidad. Dijo que aquello era por respeto a mi trabajo. La guardé en el bolsillo y me quedé en silencio. En ese instante, me di cuenta de que los símbolos de reconocimiento que realmente importaban nunca vendrían de mi casa. Venían de quien estaba a mi lado en la primera línea, viviendo las mismas presiones y sabiendo el valor real de lo que yo hacía. Cuando volví de esa misión, me senté en el balcón de mi apartamento oficial. La vista no era gran cosa, solo edificios grises y antenas, pero para mí significaba todo. Recordé cada situación en que fui ignorada dentro de mi propia familia y percibí que, de cierta forma, todo aquello me había preparado para no depender de aplausos fáciles. Ya no necesitaba esperar nada de ellos. El respeto que yo quería estaba allí, en cada vida salvada, en cada operación concluida, en cada colega que confiaba en mí. Era más que suficiente. La última vez que supe de mi padre fue por medio de un mensaje corto en el celular. Sé que me equivoqué. Estoy orgulloso de ti. Leí esas palabras con calma, pero no sentí nada más que distancia. Años atrás, eso me habría hecho llorar. Hoy, no pasaba de letras en una pantalla. Lo archivé como hice las otras veces. No había rabia, ni ganas de venganza, solo la claridad de que ya no necesitaba su aprobación. Mi camino ya estaba definido. Y no incluía volver a ser la hija que implora por ser vista. Hoy, cuando pienso en legado, no pienso en apellido, ni en quién alza copas en la cena de familia. Pienso en los análisis que evitaron ataques, en los informes que cambiaron operaciones, en las vidas que siguieron porque cumplí con mi deber. Ese es el legado que llevo. No necesité que mi padre me levantara un brindis, porque un general ya se levantó ante mí y eso bastó para cambiarlo todo. Aún no sé explicar de dónde saqué fuerza aquel día, pero sé que nunca más fui la misma.